Vamos a continuar nosotros con la epístola a los Corintios, con el capítulo 15, y esta parte, hasta el final, del 26 hasta el final, yo lo he llamado la victoria definitiva de Cristo sobre la muerte. La victoria definitiva de Cristo sobre la muerte. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Y en la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo y fue atrapado por la muerte. Pero 3 días y 3 noches después, Jesús resucitó de entre los muertos, venciendo la muerte. Y así como Él, si la muerte nos atrapa a nosotros antes que Él regrese, nosotros los que hemos creído en Él, vendremos también a vencer a la muerte, porque cuando creímos, morimos con Él en su muerte, pero también obtuvimos vida en su resurrección. Dice 2 Corintios 5, 14 y 15, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. O sea, si Cristo murió en tu lugar, si Cristo murió en tu lugar en la cruz, entonces tú moriste ahí en la cruz, porque Él te estaba representando. Entonces, quedamos en el momento de que creemos en su sacrificio, quedamos identificados con Él en la muerte, en su muerte, pero también en su resurrección. Dice, siguiendo adelante con el versículo 15 de 2 Corintios 5, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y en Romanos capítulo 6, versículos 5 al 9 dice, porque si fuimos plantados, fíjense bien y mantengan esto en su mente, porque es algo que dice la Escritura. No es algo que nosotros estamos deduciendo o infiriendo del texto. Es lo que dice la Escritura. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también reinaremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Y por eso Pablo, aplicando esto a su vida, dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces el apóstol Pablo, que ha estado defendiendo durante todo el capítulo 15 la doctrina de la resurrección, que algunos están negando, algunos están diciendo en Corinto que los muertos no resucitan, y Pablo ha venido dando una serie de factores, de elementos que prueban que la resurrección de los muertos existe. No solamente que existe, sino que además, si no hubiera resurrección de muertos, entonces tampoco Cristo resucitó. O sea, se está negando el sacrificio de Cristo, la parte más importante del sacrificio de Cristo, porque es la aceptación que Dios hace del pago que Él hizo por nuestros pecados. Al resucitarlo, Dios está aceptando el pago que Él hizo. Y aquí en esta parte del capítulo, Pablo se apresta a mencionar que la victoria sobre la muerte que Cristo logró al resucitar, pero que aún no se manifiesta en quienes estamos identificados en su resurrección, pero porque hemos creído en Él, pero aún nosotros no hemos escapado de la muerte. O sea, nosotros todavía vamos a morir. Si es que Cristo no viene antes y estamos vivos, vamos a ser atrapados por la muerte. Entonces, la muerte es un enemigo del hombre y obviamente es un enemigo de Dios. Y dice el versículo 26 que el postrer enemigo que será destruido es la muerte.
Si en la cruz del Calvario el Señor Jesucristo terminó con el pecado, pero las consecuencias del pecado todavía continúan en aquellos que creen y en los que no creen. ¿En qué momento sucederá que el postrer enemigo, que es la muerte, será vencido, como dice el versículo 26? Cuando se cumpla la promesa que Dios hizo a su Hijo Jesucristo y que Lucas menciona en el capítulo 20, en los versículos 42 y 43, donde él está citando lo que escribió David. Y David dice en el libro de los Salmos: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esto es una promesa que el Padre le hizo al Hijo, al Señor Jesucristo, que un día todos los enemigos del Señor Jesucristo estarían postrados a sus pies. Creyentes, obviamente, pero también los no creyentes, sus enemigos. Versículo 27, porque todas las cosas las sujetó Dios debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. O sea, Dios sujetó todas las cosas en promesa bajo los pies del Señor Jesucristo. Obviamente Dios no está sujeto al Señor Jesucristo. Dice Mateo 28, 18, las palabras de Jesús a sus discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Se fijan cómo coincide lo que Jesús les dice a sus discípulos con la promesa que escribió David de que el Padre le dice al Hijo que un día va a poner a todos sus enemigos delante de sus pies? Y Pablo hace una aclaración que ese precisamente parece no necesaria, pero dice, bueno, excepto Dios. ¿Sí? Versículo 28. Pero luego que todas las cosas le sean sujetas, no ha llegado ese momento, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Este es el resultado final del sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz. Recuperar de manera legal, esto es muy importante, de manera legal, es decir, cumpliendo perfectamente con la ley, recuperar el control sobre todo lo que le fue arrebatado desde la rebelión de el querubín llamado Lucero, que se convirtió en Satanás. Algunas personas cuando escuchan esto que decimos que le arrebataron el control a Dios, dicen, oye, espérate, Dios es soberano, Dios no ha perdido el control. Sí, una persona rebelde es una persona que precisamente se sale del control de aquel que lo debería de tener controlado. Y esto fue lo que hizo Lucero, dejó de ser controlado por Dios y Dios no tenía ningún problema para recuperar el control, él es todopoderoso. Pero él realizó un plan, el Señor Jesús juntamente con el Padre y con el Espíritu Santo, realizaron un plan para recuperar el control, no de una manera solamente porque puedo hacerlo, ¿no? Yo he puesto a veces este ejemplo que me parece que lo ilustra, y es cuando a ti te roban algo. Por ejemplo, te roban tu estéreo de tu coche. Y entonces un día que vas por ahí, por la calle Constitución, con los fierreros, que les dicen, ves tu radio que está ahí. Y entonces la persona dice, no, pues a mí me lo vendieron, yo lo compré. Entonces tú dices, bueno, ¿y cuánto estás pidiendo por él? Pues yo pido tanto por él. Y entonces lo compras de nuevo. Era tuyo. Pero no vas y se lo arrebatas. ¿Sí? Porque él dice, yo lo compré. Una persona vino y me lo vendió. Entonces lo pagas de nuevo. Entonces el Señor Jesús, Dios a través del Señor Jesucristo, recupera o va a recuperar todo lo que quedó fuera de su control, pero de una manera justa. Ahora, Él conserva su soberanía. La prueba es que en el libro de Job
Satanás, para poder tocar a Job, para poder atacar a Job, le pide permiso a Dios. Y Dios le dice, está bien, y le pone límites. Sí lo puedes tocar, pero a él no. ¿Sí? Entonces, eso nos muestra que Dios sigue siendo soberano. Pero eso no quiere decir que Satanás, que es un rebelde, y todas las personas que no tienen a Cristo y que se rebelan contra Dios, pues están fuera de su control en ese sentido. Sí, él podría aplastarlos, pero no lo hace. Él quiere recuperar el control de una manera justa, en que ellos mismos se lo entreguen. Es como el hijo que le dice a su papá, estás fuera de onda, estás fuera de época, no, eso ya no funciona, y hace una serie de cosas en contra de la voluntad de su padre, y un día se da cuenta que estaba equivocado y que su padre tenía razón, y entonces regresa, ¿sí? Y le dice, papá, perdóname, tú tenías razón, yo estaba equivocado. Y esa es la mayor satisfacción que un padre o una madre puede tener, que no obliga al hijo, sino que el hijo reconoce solito y viene y se entrega. Entonces, cuando nosotros nos convertimos a Cristo, cuando pedimos perdón por nuestros pecados, estábamos siguiendo a Satanás y nos dimos cuenta que él es un ladrón que solo viene para hurtar y matar y destruir. Y entonces queremos huir de él. Primero lo seguimos porque nos prometió muchas cosas, nos prometió placer, nos prometió satisfacción, y sí lográbamos a través de los pecados cierta satisfacción, pero cuando nos dimos cuenta que todo eso nos estaba destruyendo, dijimos, no quiero estar contigo, no quiero que tú me controles, quiero que tú, Señor, me controles, perdóname. Y entonces le entregamos el control a Dios voluntariamente, Él no nos obligó. Él no utilizó su poder para tomarnos y decir, no, tú aquí yo te controlo. No. Nosotros fuimos a reconocer que lo necesitábamos a Él, que queríamos que Él nos controlara. Entonces el Señor Jesucristo viene a este mundo y va a recuperar finalmente todo aquello que quedó fuera del control de Dios por causa de la rebelión. Entonces, el resultado final del sacrificio de Cristo en la cruz es recuperar de manera legal el control sobre todo lo que le fue arrebatado. ¿Cómo empezó? ¿Dónde empezó la rebelión? Empezó en el cielo. Había un querubín llamado Lucero, del cual se habla en Ezequiel 28, 14 y 15. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Ahí empezó la rebelión. Ese querubín llamado Lucero se convirtió en el rebelde Satanás, y en su rebelión le siguieron la tercera parte de los ángeles, dice Apocalipsis 12, del 4 al 9. Y después ya había existido la rebelión en el cielo, ya existía Satanás, ya existía el mal. Dios crea entonces al hombre y lo pone en el jardín del Edén. Y ahí Adán y Eva, que recibieron de parte de Dios el control del mundo, porque Dios les dijo, todo esto ustedes lo pueden utilizar, pueden comer, le dio control sobre todos los animales, no existía la ferocidad de los animales. ¿Por qué? Porque no existía la muerte. Entonces los animales no mataban a otros animales, no había muerte. Adán y Eva tenían todo el control. Solamente algo dejó fuera de su control: el árbol del conocimiento de lo bueno y de lo malo. De ese no vas a comer, porque el día que de él comiereis, ciertamente moriréis. ¿Pero qué pasó? Que Adán y Eva le entregaron el control del mundo que Dios había puesto en sus manos a Satanás, al desobedecer a Dios y obedecer al diablo. La obediencia es sinónimo precisamente de entrega. Cuando tú obedeces, tú estás entregándote a quien obedeces. Y precisamente eso fue lo que hicieron Adán y Eva. Dice Romanos 6:16,
¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pues Adán y Eva obedecieron a Satanás. Entonces, ¿qué pasó? Le entregaron su vida, le entregaron el control de su vida y le entregaron el control de todo lo que ellos tenían bajo su control, porque Dios así lo había decidido. Una persona que es un esclavo ya no tiene control sobre sus cosas. Aquel que lo ha esclavizado tiene control sobre todo lo que la persona que es esclavo tiene. Ahora, Pablo entonces regresa después de explicar que un día el Señor Jesucristo va a poner todo bajo el control de Dios y luego él mismo se va a poner bajo el control de Dios. Pablo regresa al debate con respecto a la declaración que algunos hacían en Corinto de que no había resurrección de los muertos, diciendo en el versículo 29, de otro modo, es decir, si no hay resurrección de muertos, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Y esta frase pues siempre ha sido motivo de un debate, porque algunos quieren explicar que esto significa que cuando una persona moría sin bautizarse, entonces otro se bautizaba en su lugar. Pero eso ni es doctrinal, ni es verdad. ¿Por qué? Porque el bautismo no salva. El bautismo es un testimonio externo de una persona que cuando cree, precisamente lo que decíamos hace rato, queda muerto con Cristo en la cruz y resucitado con Cristo. Y eso lo representa por medio del bautismo. Cuando lo introducen en el agua, se representa que está muerto con Cristo. Cuando lo levantas, se representa que ha resucitado juntamente con Cristo. Entonces, es un testimonio externo. La prueba es que el mismo Señor Jesucristo se bautizó con Juan el Bautista. Él no necesitaba ser salvado. ¿De qué? Si él no tenía pecado. ¿Por qué se bautizó? Porque el bautismo de Jesucristo fue una identificación suya con el mensaje de Juan. Si todos iban a bautizarse con Juan y Jesús no se bautizaba, la gente diría, Jesús está en contra del pensamiento de Juan, de lo que Juan está predicando. El reino de los cielos se ha acercado. Pero no, Jesús va y Juan no lo quiere bautizar porque sabe que no hay nada de lo que él se tenga que arrepentir. Dice, déjalo, es necesario que hagamos toda justicia, que cumplamos toda justicia. Entonces, cuando Jesús es bautizado por Juan, todos se dan cuenta que hay armonía entre Jesús y Juan el Bautista, que están de acuerdo, que Jesús aprueba el mensaje de Juan el Bautista. Esa es la única razón por la que Jesucristo se bautiza. Entonces, el bautismo no tiene valor en la salvación, es un testimonio externo. Entonces, si una persona recibe a Cristo en su corazón, es salvo, y muere, pero no se bautizó, no pasa nada. No pasa nada porque lo único que hizo es que no dio ese testimonio delante de los demás. Entonces, si otro se bautiza en su lugar, ¿el otro está dando testimonio? No, está dando testimonio el que se bautizó en su lugar. Entonces, eso no es así. La palabra bautizar significa sumergir. Por eso el bautismo es por inmersión, por eso se introduce la persona bajo el agua para representar la muerte y lo levantan para representar la resurrección. Entonces, si bautismo significa identificarse con, ¿sí? Públicamente el que se bautizaba, ¿con quién se identificaba? Con el Señor Jesucristo. Entonces los que lo veían decían, este que se está ahí bautizando es de los que creen en Cristo. ¿Qué pasaba? Pues quedaban señalados como en peligro de muerte. ¿Sí? Una persona decía, yo sí creo en Cristo, pero no me quiero bautizar. ¿Por qué no te quieres bautizar? ¿Por qué no te quieres identificar públicamente con Cristo? Pues porque me van a ver los enemigos de Cristo y entonces voy a morir. ¿Quién se bautizaba? El que verdaderamente tenía una experiencia con Cristo. Ese decía, yo me identifico públicamente con Él, pase lo que pase. Entonces, los que se bautizaban por los muertos eran personas que creían en el Señor Jesucristo y decían, oye, pero si no estás viendo que los están matando,
no estás viendo que los están persiguiendo, ¿por qué tú también aceptas a Jesucristo? Dice, porque yo creo que aunque muera, yo voy a resucitar. Y como tengo la esperanza en la resurrección, no me importa morir. Pero si no hay resurrección de muertos y yo estoy viendo que a los cristianos los están matando, pues ¿qué caso tiene que yo me exponga también a la muerte? Lo que nos hace exponernos a cualquier sacrificio o a cualquier consecuencia de creer es la seguridad de que nadie puede acabar con nuestra vida. Puede atraparnos la muerte, pero vamos a escapar de la muerte, porque vamos a resucitar de la misma manera en que Jesús resucitó. Entonces, cuando Pablo dice, si no hay resurrección de muertos, ¿por qué se bautizan por los muertos algunos otros? Vamos a imaginar a los cristianos como un ejército, ¿sí? Y entonces va el ejército de los cristianos con su capitán adelante, el Señor Jesucristo, y de pronto los empiezan a balear y cae un cristiano aquí y deja un hueco. Pero otro que está escuchando el mensaje se convierte a Cristo y ocupa este lugar. Eso es bautizarse por los muertos. Es ocupar el lugar que ellos dejaron, porque no tenemos temor a morir, porque resucitaremos juntamente con el Señor Jesucristo. Pablo pregunta, ¿qué harán entonces los que se bautizan por los muertos? Y la respuesta es que, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si no hay resurrección, pues dejarán de bautizarse por los muertos. Es decir, dejarán de creer, dejarán de convertirse a Cristo. Y agrega otro argumento Pablo. ¿Y por qué nosotros, versículo 30, y por qué nosotros peligramos a toda hora? ¿Por qué nosotros los apóstoles estamos expuestos al peligro constantemente y no nos importa? Porque hay resurrección. Si no hubiera resurrección, ¿qué sentido tiene estar predicando cuando eso significa que vamos a ser atacados y probablemente muertos? Dice en el versículo 31 el apóstol Pablo, les da una seguridad a los corintios. Os aseguro, les dice, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo. Es como una especie, no es un juramento, pero es como una especie de juramento. Es como cuando decimos, te aseguro por mi abuelita, ¿sí? O sea, que se muera mi abuelita, si no es lo que eso es atravesar algo para que el otro te crea. Lo que te estoy diciendo es verdad, ¿sí? Y por eso soy capaz de decirte que se muera mi abuelita si no es verdad. Bueno, porque escojo a la más viejita. Pero otros dicen que se muera mi mamá, mi papá o mi hermano. Bueno, hagan de cuenta que que Pablo está haciendo una especie de juramento y lo que está atravesando como prueba de que les está diciendo la verdad es la gloria que tiene de ellos en Jesucristo y que ellos conocen. La gloria de Pablo es su fruto. Ustedes son mi gloria. Es como cuando ustedes terminan un curso y les dan un diploma y lo ponen en la pared. Esa es su gloria, ¿no? Y los cazadores ponen las cabezas de los animales que han cazado y esa es su gloria. ¿Cuál es la gloria del apóstol Pablo? Su fruto. Por eso dice que su gloria son ellos en Jesucristo, porque ellos son salvos porque Él les predicó el evangelio de Cristo. Y entonces Él puede presentarlos a ellos como sus, vamos a llamarlo así, para hacer una analogía, como sus trofeos. Pablo, ¿cómo ha sido tu trabajo por el Señor? Aquí está la prueba. Ellos, los corintios, los efesios, los tesalonicenses, ellos son mi gloria. Ellos son el fruto que yo he llevado predicando a Jesucristo. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos 10 y 11, dice, por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. O sea, nadie me va a decir que no tuve fruto predicando en Acaya. Y Acaya era una región a la cual pertenecía precisamente la ciudad de Corinto. Entonces, Pablo apela aquí a algo que los corintios conocen y saben que es verdad.
el gozo y satisfacción que son ellos para Pablo en el Señor Jesucristo y su amor por ellos, para asegurarles que de la misma manera que pueden estar seguros de que para Él ellos son su gloria en Cristo, de la misma manera pueden estar seguros que cada día muere. Dice, yo cada día muero, se los aseguro, es verdad lo que les estoy diciendo. Primera de Tesalonicenses 2, 19 y 20 también nos dice lo mismo con respecto a lo que era la gloria o las cosas de las cuales, vamos a decirlo sin que sea esto pecado, que Pablo podía jactarse. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo? Dice el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses 2, 19 y 20. ¿Cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No? O sea, los poetas les ponían una corona de laurel, ¿no? Entonces, Pablo dice, ¿cuál es mi corona? Ustedes son mi corona. ¿No lo sois vosotros? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. ¿De qué se puede gozar un siervo de Dios? De tener fruto. Si no tiene fruto, entonces, como siervo de Dios, pues está derrotado. Siempre estamos inconformes porque nunca podemos decir que el trabajo que hemos hecho es lo máximo. Siempre pudimos hacer más. Siempre hubo algo que pudimos hacer que no hicimos. Pero mínimo podemos decir, Señor, aquí está. Estos son los pocos elotes que coseché, ¿no? Sembré el campo, pero pues no lo hice muy bien, no puse una muy buena semilla, pero sí salió esta plantita y aquí están estos elotes. Ese es mi fruto, esa es mi gloria, eso es de lo que me gozo. Y ahora les da otro argumento convincente de la esperanza que tiene en la resurrección. La oposición que sufrió en Éfeso de parte de los que se oponían al evangelio y se oponían con una actitud salvaje, como podemos ver en Hechos 18, versículos 12 y 17. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. ¿Sí? Entonces, todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, lo golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba en ello. Pues péguenle, pues ustedes quieren pegarle, péguenle, pero estaban tan enojados, era una verdadera oposición hacia el evangelio, que Pablo dice que ellos estaban actuando como fieras. Dice el apóstol Pablo que allí en Éfeso él batalló con fieras. Si como hombre, versículo 32, batallé en Éfeso contra fieras, ¿de qué me aprovecha? ¿Para qué me ando exponiendo? ¿Para qué ando permitiendo que me ataquen? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. En otras palabras, si no hay resurrección de muertos y con la muerte todo termina, entonces aprovechemos esta vida disfrutando al máximo, porque es todo lo que hay. Así piensan muchas personas. El otro día oía una canción que es muy conocida en México, que cuando me muera solo me voy a llevar un puño de tierra, ¿no? Sí conocen esa canción. Sí, y en la canción, pues precisamente lo que dice es, como eso es todo lo que me voy a llevar y ahí se acaba todo, pues entonces vamos a echarle ganas a esta vida, o sea, vamos a pasar divirtiéndonos y haciendo todo lo que nos satisfaga, porque es todo lo que tenemos. Si no hay resurrección, ¿qué esperanza tenemos? Versículo 33, no erréis, no caigan en este error, porque esto es una conclusión errónea. Comamos y bebamos que mañana moriremos, es una conclusión errónea, es un error al que nos conduce el poner atención en conversaciones malas. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Así que en lugar de escuchar las malas conversaciones, ¿qué debemos hacer? Dice el versículo 34, velad debidamente. La Biblia presenta la analogía del sueño y de estar despierto para
ilustrar a un cristiano que está alerta, ¿sí? Una persona que está cuidando un lugar y se duerme, pues entonces entran, nos roban, y cuando despierta, pues entonces dice, no te duermas. Necesitas mantenerte despierto, velando, atento a todo lo que te ataca, a todo lo que te quiere desviar, a todo lo que quiere sacarte del camino. Muy atento, velad debidamente. Pablo les exhorta a estar vigilantes debidamente. La única forma de no velar debidamente es quedarse dormido. Es una manera de decir no estar atentos. Dice, velad debidamente y no pequéis. Claro, estar despierto es la manera de no fallar. Una persona que es contratada para cuidar algo y se mantiene despierto toda la noche, pues no falla. Y fallar es pecar. En la ilustración de esto que se hace de la vida cristiana. No velar, en este caso, en el caso de que se está tratando en Corinto, de aquellos que decían que no había resurrección de muertos, no velar sería no estar vigilante de que la doctrina no sea alterada, que no sea adulterada, y esto es un pecado. Si no se está cuidando la doctrina bíblica, esto es un pecado. Además de no estar atentos, dos cosas muy importantes que Pablo está señalando aquí. Hay que estar atentos a la doctrina, que nadie la distorsione, que nadie la cambie, que nadie meta un pensamiento que no tiene nada que ver con la palabra de Dios, sino que al contrario la contradice. Hay que estar atentos, pero también hay que estar atentos a que todos los que se reúnen en la iglesia tengan una experiencia con el Señor Jesucristo. Porque en Corinto, todos estos que negaban la resurrección no eran verdaderos creyentes. Habían dicho que habían aceptado el evangelio, pero ahora estaban contradiciendo la parte más medular del evangelio. Porque si no hay resurrección, no hay nada. Pablo ya lo dijo. Si no hay resurrección, estamos en nuestros pecados, no hemos sido perdonados. Los que predicamos el evangelio somos unos falsos testigos. O sea, si no hay resurrección, se derrumba todo. La resurrección de Cristo es la parte medular del evangelio. Y Pablo dice, deben de velar y no deben de pecar porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Debería darles vergüenza, le dice a los creyentes de Corinto, de que en su iglesia haya personas que predican que no hay resurrección de muertos. Y ustedes lo están permitiendo, no están velando debidamente. Pablo termina toda su exhortación con respecto a la resurrección, a la realidad de la resurrección y las consecuencias de no creer en ella o negarla. Y entonces entra en otro punto que obviamente está plenamente relacionado. Y era la pregunta que hacían los que negaban que hubiera resurrección de muertos. O sea, ellos obviamente cuando alguien les contradecía, les decían, no, si hay resurrección de muertos, a ver, ¿y con qué cuerpo van a resucitar? ¿No? A ver, si los sepultas y se descompone y se lo comen los gusanos, ¿con cuál cuerpo van a resucitar? Como diciendo, a ver, échate esa, contéstame esa, a ver si puedes. Dice el versículo 35, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y Pablo contesta primeramente con una exhortación, necio. Esta pregunta es necia. Lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Entonces, la descomposición e incorporación del cuerpo a la tierra no es un impedimento, es una transición que se necesita, porque no puede ser vivificado lo que primeramente no ha muerto. El cuerpo resucitado requiere primeramente la muerte del cuerpo que tenemos actualmente. Y este cuerpo, una vez muerto y sepultado, cuando resucite, no será el mismo cuerpo, pero conservará su identidad. No será el mismo cuerpo, pero conservará su identidad. Y aquí Pablo recurre como ejemplo ilustrativo a la siembra de cualquier grano.
Si tú siembras un grano de trigo o un grano de maíz o de cualquier otro tipo de grano, ese grano se muere. Ese grano, después de que la humedad hace su efecto, se rompe como si fuera el cuerpo del grano para dejar salir la vida que está dentro. Y entonces sale algo diferente, sale una planta. Pero esa planta produce granos iguales que el que se sembró. ¿Se fijan? Pero hay una transformación. ¿Qué dijo Jesús con respecto al grano de trigo? Si el grano de trigo, dijo Jesús, no cae en la tierra y muere, queda solo. Si tú coges un grano de trigo y lo pones ahí en un estante y regresas dentro de un año, ahí está el grano de trigo, solo. Y si regresas al siguiente, ahí está, solo. Pero si lo siembras, entonces muere y produce muchos granos. Entonces, la resurrección, Pablo está usando esto como un ejemplo de algo que siembras y que tiene que morir para que salga algo diferente, pero ojo, algo diferente pero que conserva su identidad. La planta de pronto es diferente a lo que se sembró, pero los granos que produce son idénticos al sembrado. O sea, conserva la identidad. Si es maíz, va a salir una mazorca con granos de maíz. Si es cebada, va a salir una espiga con granos de cebada. Entonces, dice el apóstol Pablo, este cuerpo, una vez muerto y sepultado, cuando resucite, no será el mismo cuerpo, pero conservará su identidad. Y aquí Pablo recurre como ejemplo ilustrativo precisamente a la siembra de cualquier grano. ¿Tenemos un ejemplo de esto? Sí, el Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo resucita, ¿lo reconocieron los discípulos? Sí, lo reconocieron porque conservó su identidad. No era otra persona. ¿Quién es este? No, es el Maestro. Pero resulta que Jesús aparece y desaparece. Ya no tiene que subirse en una lancha para ir de un lugar a otro. Está con los discípulos en el camino a Emaús y de pronto desaparece. ¿Dónde está? Se fue. Ese cuerpo entonces tiene una propiedad diferente a la que tenía antes. Fue Jesús sepultado, resucitó con un cuerpo identificable, pero con propiedades diferentes. En el aposento alto, cuando todos estaban encerrados en el aposento alto, Jesús de pronto apareció en medio. No tocó para que le abrieran. Ya, su cuerpo ya no tenía esas limitaciones. Sin embargo, en la playa comió con sus discípulos. Pudo comer. Entonces, fíjense, conserva ciertas propiedades y tiene otras nuevas, otras diferentes, pero es identificable. Esa es la única ilustración que tenemos de un cuerpo resucitado. ¿Y cuál? Dice más adelante, lo vamos a ver. ¿Cuál? El celestial, también los celestiales. O sea, nosotros también tendremos un cuerpo así. Y lo que siembras, versículo 37, no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo. El grano sembrado no vuelve a salir. Pablo dice que el grano sembrado es el grano desnudo. Y esto sucede con cualquier grano que se siembra, ya sea de trigo o de otro grano, dice versículo 38. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. ¿Sí? Siembras un grano de trigo, no sale maíz, no sale cebada, sale trigo, porque Dios le da el cuerpo como Él quiere. Cuando la planta nace y se desarrolla, Dios le hace producir granos como Él quiso y vemos que esos granos conservan su identidad, tal y como Dios lo programó en la creación, dice Génesis 1:11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto, según su género. No cambia de género, no se convierte en otra cosa, según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Enseguida Pablo continúa desarrollando su tema que inició en el versículo 38. Esto es, primeramente, que Dios da, porque así lo decidió,
un cuerpo diferente, a cada semilla. Y esto lo hizo también con los seres vivos dentro, dando a cada uno una carne diferente. Versículo 39. A ver, ¿tenemos ejemplos en la creación que nos ayuden a entender esto? Sí. ¿Que Dios es capaz de hacerlo? Sí. No toda carne es la misma carne. Entonces, el cuerpo que se siembra no es el mismo que sale. Es un cuerpo diferente. Y ya, si la carne la consideramos como es un cuerpo material compuesto por moléculas y átomos, pues el cuerpo que sale, pues lo ves igual, pero ya no es igual. Para que el Señor Jesucristo haya podido aparecer y desaparecer, su cuerpo ya no estaba limitado al tiempo y al espacio. Cuando él tuvo en su ministerio terrenal, Jesús para ir de un lugar a otro tenía que caminar, ¿sí? Para no morir tenía que comer. Entonces, todo eso cambia en el cuerpo resucitado. Puede comer, pero no necesita comer. Puede comer con sus discípulos en la playa, pero no necesita comer, porque si ya resucitó y venció la muerte y no hay muerte, pues entonces si quieres comes y si no quieres no comes. ¿Comes por qué? Pues comes, pudiera yo pensar en ese caso, por tener compañerismo con sus discípulos, por mostrar que pueden ellos disfrutar de las cosas que Dios ha hecho y él también. Nosotros comemos por necesidad. Y cuando podemos por gusto, cuando comemos por gusto, ¿qué pasa? Pues subimos de peso. ¿Por qué? ¿Por qué comes? ¿Porque tienes hambre? No, es que me gusta. Dame más y dame más porque quiero tener el sabor en mi boca. O sea, la comida se come por necesidad y se disfruta. Pero claro que si no tenemos nosotros un buen balance en ese sentido y comemos porque se disfruta, pues entonces es donde viene el problema. Entonces yo me imagino con un cuerpo que no muere, que no necesita comer, pues puedo comer solo por disfrutar lo que Dios ha hecho, por disfrutar de la creación de Dios. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Pablo está usando estos ejemplos nada más para mostrar que hay diferentes tipos de naturaleza material que llama carne, porque aquí no está hablando de carne como sinónimo de pecado, sino carne como sinónimo de un cuerpo material. Y todo esto sirve para introducir que de la misma manera que Dios ha decidido y puede hacerlo, dar un cuerpo diferente a quienes hayan resucitado, esto hace que haya, versículo 40, cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales, son las propiedades que tiene un cuerpo resucitado, y otra la de los terrenales. Los cuerpos que tenemos ahora tienen sus propiedades y tienen su gloria, ¿verdad? Y la gente presume de la altura, de la fortaleza, de la inteligencia, pero somos diferentes. Unos son más inteligentes que otros, unos más altos que otros, unos más fuertes que otros. Cada uno tiene su gloria, ¿sí? En los cuerpos terrenales, también en los cuerpos celestiales. Se siembran o se sepultan cuerpos terrenales y resucitan cuerpos celestiales. Y aquí la diferencia entre unos y otros es su gloria. Y Pablo lo ilustra con los cuerpos celestes, es decir, con los astros, mostrando que Dios en su creación ha dado a su obra diferente gloria, de modo que no debe extrañarnos que el cuerpo resucitado tenga una gloria distinta al cuerpo terrenal que sepultamos. No nos debe extrañar porque en la creación lo vemos. Una es la gloria del sol. ¿En qué consiste la gloria del sol? Bueno, pues su tamaño, su resplandor, es un mayor resplandor que el de la luna. El de la luna es un reflejo de la iluminación del sol. Las estrellas, una estrella, dice, es diferente de otra. La gloria de las estrellas, unas brillan más que otras, ¿sí?
Tiene que ver mucho también con el tamaño de la estrella, la distancia a la que se encuentra la estrella, pero nosotros vemos los diferentes glorias, los diferentes brillos de los cuerpos celestes y también su utilidad. La luna tiene una utilidad, ¿no? El sol tiene otra. Y cada uno tiene diferente gloria. También tiene que ver con su utilidad. Una es la gloria del sol, otra la de la luna y otra la gloria de las estrellas, porque una es diferente a otra. Y enseguida Pablo aplica lo dicho a la resurrección. Así también, es una comparación, ¿se fijan? Así también es la resurrección de los muertos. Y enseguida señala la diferencia de gloria entre los cuerpos terrenales sepultados y los cuerpos celestiales resucitados. Se siembra en corrupción. Eso no es una gloria del cuerpo terrenal, ¿no? Es una desgracia, ¿no? Introducida por el pecado, que el cuerpo nuestro se corrompa. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Esa es la gloria de un cuerpo celestial. Ya no se corrompe. Ya no se echa a perder como este cuerpo. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Ahora Pablo se refiere al cuerpo terrenal que sepultamos llamándole cuerpo animal, en donde animal hace referencia a la carne y podríamos decir que el cuerpo animal es decir, es el cuerpo natural, como traduce la versión de la Biblia de las Américas, donde aquí dice en nuestra traducción cuerpo animal, la Biblia de las Américas dice cuerpo material. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es a lo que se refiere. Ya ha dicho que una es la carne de los hombres y otra es la carne de las bestias. Entonces, perdón, pero no somos animales. Con todo y que ahora se hacen injertos de animales que coinciden o no sé qué, y se hacen injertos en los hombres, pues la realidad es que la carne es diferente. Y entonces el cuerpo animal que Pablo menciona aquí es el cuerpo natural. Así también, dice el apóstol Pablo agregando algo muy importante, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, que se refiere al Señor Jesucristo, espíritu vivificante. Sí, Adán fue el primer hombre, y dice la Escritura que lo formó del polvo de la tierra y sopló en él aliento de vida y fue el hombre un alma viviente. Entonces, Adán fue hecho alma viviente, pero Cristo es espíritu vivificante, es decir, espíritu que da vida. Dice versículo 46, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. O sea, primero lo natural y luego lo espiritual. Cuando muere el hombre natural, el cuerpo natural, el cuerpo animal, entonces resucita, si tiene a Cristo en su corazón, resucita un cuerpo que tiene aquí dos adjetivos. Le llama cuerpo celestial y le llama cuerpo espiritual también. Se refiere a lo mismo, es el cuerpo resucitado. El primer hombre, que es Adán, es de la tierra. Pablo vuelve a citar, pero ahora para decirnos de dónde fue formado, Génesis 2:7, donde dice que fue tomado del polvo de la tierra. Entonces Adán, el primer hombre, es terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Pablo se refiere aquí a Cristo como el segundo hombre, no en sentido cronológico, no que nació Adán y luego vino el Señor Jesucristo. No, pues sabemos que hubo cientos y miles y millones de seres humanos entre Adán y el Señor Jesucristo. Pero se le llama Adán el primer hombre porque de él surge toda la humanidad. Y Jesucristo es el segundo hombre porque de él surgen todos los hombres celestiales, todos los hombres espirituales que estarán con el Señor por toda la eternidad. El primer hombre es de la tierra y el segundo hombre, que es el Señor Jesucristo, es del cielo.
Pablo se refiere a Cristo aquí como el segundo hombre, decíamos, no en un sentido cronológico, sino porque Adán es el primer hombre y da lugar a los hombres y mujeres terrenales. Cristo es el segundo hombre porque es quien da lugar a los hombres y mujeres espirituales. Versículo 48, muy importante. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Nosotros somos como Adán, pecadores como él, sujetos a morir como él murió, pero cual el celestial, también los celestiales. Y aquí es donde entonces podemos asegurar que así como el cuerpo celestial que Cristo tuvo después de morir y ser sepultado, al resucitar, nosotros tendremos un cuerpo semejante, porque cual el celestial, también los celestiales. Y así como hemos traído, versículo 49, la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. En otras palabras, así como Adán produjo seres humanos con sus mismas características humanas, naturales, pecaminosas, de manera semejante, Cristo da lugar a hombres y mujeres que tendrán la misma imagen celestial, espiritual, perfecta que tuvo el Señor Jesucristo. Versículo 50, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre, este cuerpo que tenemos, no puede heredar el reino de Dios, porque es un cuerpo corrupto. Y la corrupción no hereda la incorrupción. Esta transformación operada en la resurrección debe tener lugar porque los cuerpos naturales no pueden entrar así en un ambiente que es incorrupto, donde no puede entrar el pecado. Nosotros no podemos entrar con este cuerpo a la presencia de Dios, porque este cuerpo es pecaminoso, es corrupto. No podemos nosotros heredar la incorrupción. Apocalipsis 21-27 dice: no entrará en ella, hablando de la ciudad celestial, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero, aquellos que entregaron su corazón a Cristo. Ahora Pablo se dispone a entrar en un tema que sin duda generaba preguntas. Muy bien, los creyentes muertos resucitarán con cuerpos nuevos, incorruptibles, gloriosos y de poder, pero ¿qué pasará con aquellos creyentes que no hayan muerto? Y Pablo contesta: no todos dormiremos, no todos vamos a ser atrapados por la muerte. He aquí os digo un misterio, versículo 51, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. No todos vamos a pasar por un proceso de resurrección, porque el cuerpo resucitado no existe si no muere primero el cuerpo natural. Entonces, si Cristo viene ahorita por su iglesia, nosotros que estamos vivos no hemos muerto. Entonces no se puede hablar de una resurrección en nosotros, pero sí de una transformación. Así que los creyentes entramos al cielo con cuerpos nuevos, cuerpos celestiales, cuerpos espirituales. Unos, habiendo muerto, recibirán ese cuerpo espiritual por resurrección. Otros, estando vivos cuando Cristo regrese, recibirán ese cuerpo nuevo por transformación. ¿Sí? Versículo 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles, y nosotros, Pablo se cuenta, porque Pablo piensa que el Señor Jesucristo ya va a regresar. Él no está esperando, faltan 2000 años para que Cristo regrese. No, él dice, Cristo ya está por regresar. Y muchos creyentes han vivido a través de la historia aceptando que Cristo está a punto de regresar. Pero no es, dice la Escritura, como algunos lo piensan, que Cristo no ha venido porque Dios tarda, sino porque para Dios el tiempo corre diferente. Lo que para nosotros son 1000 años, para Dios es como un día. Entonces, puedes creer Cristo va a venir hoy y puede tardar 5 años más, 10 años más, no sabemos. Pero Pablo pensaba que él iba a estar vivo cuando Cristo regresara. Por eso dice aquí, nosotros seremos transformados. O sea, los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles y nosotros, contándose que Él está vivo, seremos transformados. Esto Pablo lo desarrolla más
en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 17, pero coincide la doctrina perfectamente. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, acerca de los que ya murieron, para que no os entristezcáis, como quienes, como los otros que no tienen esperanza, los otros que dicen que no hay resurrección de muertos, ¿qué esperanza tienen? Entonces muere una persona y están tristes y su tristeza es profunda porque nunca lo van a volver a ver. Pero si muere alguien que tiene a Cristo en su corazón y que es nuestro familiar, sí nos ponemos tristes, pero no como ellos, como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron, a los que murieron en Él, o sea, teniendo a Cristo. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, vuelve Pablo a contarse como estando vivo cuando Cristo regrese, que hubiéremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Como yo estoy vivo, yo me voy primero y tú, me esperas tú, a que te resuciten. No, los que estamos vivos no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ellos primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Cuando veas a alguien que está muy decaído, muy triste, dile, no te preocupes, hay otra vida que el Señor tiene preparada para nosotros. Entonces, pase lo que pase, muramos o estemos vivos, resucitaremos o seremos transformados, tendremos cuerpos celestiales diferentes a los cuerpos que tenemos ahora. La resurrección y la transformación son necesarias. Versículos 53 y 54, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Esto sucederá por medio de la resurrección y la transformación de los cuerpos de los creyentes vivos cuando Cristo regrese. Entonces ya no habrá más muerte, no habrá más pecado. Hoy la muerte tiene victoria, aún sobre nosotros, que somos identificados con Cristo. Pero entonces la muerte no volverá a enseñorearse de nosotros. Y entonces se podrá decir, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el aguijón de la muerte es el pecado. ¿Cuál es el arma que utiliza la muerte precisamente para matarnos? ¿Cuál es? El pecado. Porque la paga del pecado es muerte. El pecado es el aguijón de la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Y el poder del pecado es la ley. El poder del pecado es la ley porque ella nos condena por el pecado, porque el pecado es infracción de la ley. Entonces, fíjense la conexión. ¿Cómo te alcanza la muerte? Por causa del pecado. El pecado es el aguijón de la muerte. ¿Y el poder del pecado cuál es? La ley. La ley de Dios no es mala. La ley de Dios es buena. La ley de Dios es perfecta. Pero cuando tú te miras en el espejo de la ley te condena, porque el pecado es infracción de la ley. Entonces, el poder del pecado es la ley. ¿Sí? Y delante de Dios somos pecadores y el pecado acarrea la muerte. Pero gracias, dice el versículo 57, sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La victoria sobre el pecado. O sea, la muerte saca su espada, saca su aguijón y nosotros lo vencemos, ¿sí? Lo vencemos
por el poder del Señor Jesucristo. El pecado es el aguijón de la muerte y el poder del pecado la ley. Pablo termina finalmente esta sección, termina el capítulo de su carta con una exhortación que tenemos que ver a la luz de todo el contexto. Así que, o sea, por lo tanto, por todo lo que hemos venido diciendo con respecto a la resurrección, a la esperanza de la resurrección, a la necesidad de estar vigilantes, a los resultados de la resurrección, a los resultados negativos de que no hubiera resurrección, por todo esto que venimos diciendo, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, firmes en lo que has creído, firmes en que Cristo murió, fue sepultado, resucitó conforme a las Escrituras. Quien niegue la resurrección está negando el testimonio de muchos a quienes Jesús apareció después de haber muerto y que les dio testimonio de estar vivos. Hermanos míos, estad firmes. Firmes en el Evangelio y constantes, no fluctuando, no a veces, como que a veces camino bien y a veces camino mal y a veces soy constante y otras ocasiones soy inconstante. No, sed firmes y constantes. Manténganse firmes en el Evangelio y sean constantes en la obra de Dios, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Cómo crecemos como iglesia? Crecemos numéricamente y crecemos espiritualmente. A lo mejor nosotros estamos robustos espiritualmente, porque por la gracia de Dios se ha conservado la pureza de la doctrina, pero estamos débiles numéricamente. Nos hemos convertido a través del tiempo en una iglesia de personas mayores que se aproximan a ser sembrados, ¿sí? Pero ¿y los nuevos? ¿Dónde están las personas que han recibido a Cristo? ¿Quién es responsable? ¿A quién podemos culpar? Pues a todos nosotros, ¿sí? Que no estamos ganando las almas para Cristo. Que deberíamos proponernos crecer en la obra, ganar las almas, hacer un compromiso con el Señor. Señor, que no pase un solo día sin que yo le hable a una persona acerca de Cristo. Pero Señor, no sé cómo hacerlo, tengo temor. Pues hay que prepararnos para eso, ¿sí? Como el que quiere pescar. ¿Tiene su chiste pescar? Tienes que saber dónde están los peces. Tienes que saber qué tipo de carnada es la que ellos prefieren. Tienes que saber qué tipo de anzuelo. Yo me acuerdo cuando tenía como unos 12 o 13 años, fui a las pizcas del algodón en Matamoros, Tamaulipas, con una familia y me fui con ellos. Y ahí en ese lugar había un canal de riego que había mucho pescados robalos grandes. ¿Y sabes cómo los pescábamos? Los pescábamos, cortábamos una rama, no tenemos anzuelos, cortábamos una rama, le amarrábamos un cáñamo en la punta, le poníamos un anzuelito. ¿Y qué crees que le poníamos de carnada? Un grano de nixtamal. ¿Cómo? ¿Les gusta o qué? Pues las señoras lavaban el nixtamal ahí todos los días, pues los peces estaban acostumbrados. Entonces, con una ramita, un anzuelito y un grano de nixtamal, sacabas unos pescados de este tamaño. Pero como nosotros no sabíamos, yo creí que había que andar buscando gusanos y sacándolos de la tierra para ponerlos como carnada. No, dice, pídele ahí unos granos de nixtamal y con eso. Bueno, pues así como para pescar se necesita saber, para ganar las almas, que es una actividad que Jesús usó como analogía, dijo, venid en pos de mí y os haré ¿qué? Pescadores de hombres. No pescadores de peces, no, pescadores de hombres y de mujeres, a los que los pescas para Cristo, los sacas de la condenación para que tengan vida eterna. Manténgase constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor
no es en vano. Por eso hoy la observación que le decía César a Rogelio es, no hay trabajo pequeño. Cuando hacemos las cosas para el Señor, lo que a veces consideramos insignificante, Dios lo puede usar poderosamente. Como los panes, los pocos panes y peces que llevaba aquel joven, y que cuando había que alimentar a 4,000 o 5,000 gentes, Jesús dijo, denles de comer. Dijo, ¿con qué, Señor? ¿Qué es lo que tienen? Esto, Señor, es todo lo que tenemos. Pero esos pocos panes y pocos peces en las manos de Cristo fueron suficientes. Entonces nunca salgas con que, ay, Señor, es que yo, pobrecito de mí, yo no sé. No. Lo que tú hagas para el Señor, lo poquito que sea que tú tengas, ponlo en las manos de Cristo y Él va a hacer grandes cosas con eso. Ten la seguridad, dice Pablo, de que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y así termina Pablo esta sección que yo espero que sea de bendición para cada uno de nosotros. Yo los invito a que de las grabaciones saquen apuntes, porque esto es un estudio que ustedes pueden darle a una persona en lo personal. Que Dios los bendiga.